Marcas en América Latina. Impacto económico en 10 países de América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú. Bien, vamos a dar lugar entonces a la presentación de un tema interesante, el resultado de un trabajo llevado a cabo entre dos asociaciones altamente vinculadas por el objetivo común de la propiedad intelectual, ACIPI e INTA. Y esta es la presentación de los resultados de los estudios que se han llevado a cabo respecto del impacto económico de las marcas en 10 países de la América Latina. Para eso quiero invitar a los panelistas quienes presentarán, y para acompañarles también en el podio estará, por supuesto, Elizabeth Simpson, presidenta de ACIPI, David Losignol, presidente de INTA, nos acompaña Ivo Galiufi, presidente del Indecopi, y estará con ellos Ignacio de León, de IP Passport, quien comentará también desde la perspectiva económica de los resultados que se presentan y se reflejan en este estudio. Por favor, nos acompañan en el panel. Haré muy rápidamente una presentación de la hoja de vida de Ignacio, quien acompaña a nuestros panelistas en la presentación de estos datos. Ignacio es un especialista en regulación de economía digital e incubación de empresas. Su experiencia profesional de más de 30 años se centra en políticas de competencia, comercialización de propiedad intelectual, desarrollo empresarial a través de tecnologías para la encriptación, blockchain y estrategias en el desarrollo institucional. Dentro de otras diferentes actividades, ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, ocupando el cargo de especialista para el desarrollo del sector privado. Y actualmente es el CEO de IP Passport, una empresa de tecnología de blockchain que desarrolla soluciones para el registro de propiedad intelectual. Bien, sin más, les dejo en el uso de la palabra. David, Ignacio, Ivo, estimados asistentes, muy buenos días a todos. Tengo el gusto de hacer la introducción al panel. Las marcas en América Latina, estudio del impacto económico en 10 países de la región. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Entre 2016 y 2019, ACIPI e INTA hemos trabajado de forma conjunta en la elaboración de estudios enfocados en determinar la relevancia que tienen las marcas en las economías nacionales. La sinergia y la excelente relación entre nuestras asociaciones favorece la suma de experiencias, esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos comunes en prol del desarrollo y fortalecimiento de la propiedad intelectual. Como lo he expresado antes, esto prueba que la unión hace la fuerza. Los estudios llevados a cabo han utilizado cifras estadísticas e informaciones de las oficinas de registros nacionales y de la OMPI y datos e indicadores económicos de fuentes oficiales, domésticas e internacionales. La metodologia utilizada permitiu identificar atividades econômicas intensas en el registro de marcas y analizar, por país, la participación de esas actividades en la economía, el empleo y el comercio internacional. El trabajo realizado presenta conclusiones fundamentadas
de carácter económico que reflejen el impacto de las marcas en las economías de los países objeto del estudio. Los resultados de los estudios podrán ser una referencia seria en apoyo a la discusión de planes económicos y de desarrollo nacionales, y no dudo que llamarán la atención de dirigentes políticos y de líderes del sector empresarial de nuestros países, favoreciendo a la toma de decisiones más informadas en materia de regulación de marcas y en la formulación de políticas nacionales de propiedad en general. No dudo en anticipar que ese trabajo se constituirá en una fuente de consulta y referencia formal, actual y útil para abogados, la comunidad empresarial y los gobiernos. Como antecedente el trabajo ejecutado por ACIP e INTA, y tal como se explicará David Lossignol, presidente de la INTA, están estudios que en Estados Unidos y en la Unión Europea se llevaron a cabo en el periodo de 2012-2013 para determinar el impacto de las marcas en la economía según determinadas actividades. Aquellos estudios han sido referencia importante para motivar la ejecución de un trabajo propio en otros países del continente americano. Quienes conocen de la propiedad intelectual y prestamos servicios en esa materia, tenemos claro el rol positivo que esta tiene o puede tener para el desarrollo de un país. Sin embargo, no todos los actores en la sociedad han tomado conciencia de ello. ACIP no dudó en unir esfuerzos con la INTA para que, bajo una metodología sólida, se elaboraran estudios respecto del impacto de las marcas en las economías de países de la región y divulgar estos resultados. Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la conciencia de los beneficios que, para un país, provee un sistema actualizado y sano de protección y promoción de las marcas y otros signos distintivos. La conclusión general del estudio confirmó que las marcas impulsan la economía y el desarrollo. Se determinó que el empleo, los salarios, el Producto Interno Bruto, PIB, y el comercio exterior de todos los países cubiertos por el estudio están impactados positivamente por el sistema de marcas. Las cifras confirman la relevancia del sistema marcario para el desarrollo económico en la América Latina y el Caribe, y son bases sólidas para discusión en favor de lo que debe ser una renovada y más estructurada visión de los gobiernos de estas regiones respecto del incuestionable valor de la propiedad intelectual para el bienestar de las sociedades. A pesar de que los países latinoamericanos y del Caribe aún tienen un componente alto de sus exportaciones en materias primas y recursos naturales, se aprecia en algunos casos el rol de las marcas en actividades de exportación de bienes que se identifican con estos signos distintivos. Por el lado de las importaciones, la mayoría son de bienes finales o bienes intermedios, que son intensos en el uso de las marcas. Esto confirma lo relevante de las marcas para el comercio internacional y, ante todo, el que constituye un elemento indispensable en el mayor crecimiento e integración vertical de actividades productivas y de mayor valor agregado. Ese panel nos proveerá de datos y detalles que refuerzan nuestro trabajo en la promoción de sistemas ágiles, certeros y actualizados en materia marcaria, datos y detalles que apoyaron la promoción de políticas públicas más consistentes con el valor de la propiedad intelectual para la sociedad y que deberían traducirse en actos concretos de mejora legislativa y fortalecimiento institucional. Les invito a compartir y divulgar los resultados del Impact Study y que sumemos todos en nuestros respectivos ámbitos de influencia a generar un mayor conocimiento de los beneficios que la propiedad intelectual genera, entendiéndola
no como un fin en sí misma, sino como una fabulosa herramienta para sumar el desarrollo económico y social de nuestras naciones y nuestros pueblos. Bueno, que disfruten de esta presentación. Invito a David Losnell que venga a dar sus palabras. Gracias por la atención. Good morning, everyone. I'm not going to speak Spanish, unfortunately. I think my skills are not good enough, and you may all leave the room if I start speaking Spanish too much. On behalf of INTA, I would like to thank ACP both for partnering with us on this study and for inviting us to speak today. In particular, I would like to thank Elizabeth and everyone at ACP who worked closely with us to develop this study. It's been, again, a pleasure to work with ACP. The Impact Study project team, and in particular Lucia Scarpati of Berken IP, who led the team on our end. The Fundación de Investigación Económicas Latinoaméricas, FIEL, for their research and close attention to detail. And Ignacio for joining us today to present the study, and Ivo for being here. Various studies of IPR-intensive industries conducted in the EU and the United States found that trademark-intensive industries contribute significantly to economic activity, employment, and trade. These industries also pay a premium wage with salaries that are systematically higher than those of the rest of the economy. In 2017, INTA released a similar study looking at 5 major economies in the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. This study also indicates that trademark-intensive activities generate increased employment across sectors and added contributions to international trade. Let's take a quick look at some of the key findings of these studies, which together provide us a bit of a more global picture and provide some perspective on where we are in Latin America and the Caribbean. So, the EU. They published a study earlier in the year with data of 2014 and 2016, and that was an update of a 2016 study looking at the period of 2011 and 2013. So in this study, IP-intensive industry generated almost 45% of total economic activity, or GDP, in the EU, 45%. That's worth $7.30 trillion US dollars. In terms of share of GDP per IP right, trademark-intensive industries contributed to 37.2 to the EU GDP, followed by design-intensive industries at 16.2, and patent-intensive industries at 16.1. Of course, there's an overlap between the different rights. IPR-intensive industries generated 29.2 of all jobs in the EU during the period 2014-2016, with an average of 63 million people employed per year. 63 million. With close to 47 million workers, or 21.7% of total employment, trademark-intensive industries were the largest employers, followed by designs at 14.2 and patents at 10.9. The EU IPR-intensive industries also pay significantly higher wages than other industries, with a wage premium of 47% over industries. Now for the US. It was published in 2016, and it looks specifically at 2014, and it was also an update of the 2010 study. Within the US economy, IPR-intensive industries accounted for 38% of the US GDP in 2014. So that's 6.6 trillion US dollars. From 2010 to 2014, the share of GDP attributed to trademark-intensive industries increased to from 31 to 35%, accounting for 6.1 trillion of the US GDP in 2014, up from 4.5 trillion in 2010. Trademark-intensive industries are the largest in number and contribute the most to employment, with 33 million jobs in 2014.
Copyright-intensive industries supplies 5.6 million jobs, followed by patent-intensive industries with 3.9 million jobs. Finally, at $1,236 per week, workers in trademark-intensive industries earn 38% more than workers in non-IP-intensive industries. Now for the ASEAN. The ASEAN has successfully grown to become the world's 7th largest market and home of the 3rd largest labor force over the last half century. The 5 economies featured in INTA studies are diverse and the results of wide-ranging. Across the trademark-intensive industries within 5 country studies, the direct contribution to GDP varied between 17 to 50%. Indirect contribution to GDP ranged from 40 to 60%. Workers' share of workforce ranged from 13% to 29% of total employment, and wage premia is between 12 to 30%. And with regard to international trade, trademark-intensive industries contributed from 27 to 60% of each country's share of exports. The results of these studies underscore the huge potential for economic growth that can unlock when countries, they promote within business communities trademarks, and also they promote this within among government officials and the general public. And also when countries, they further develop their respective trademark system and trademark-intensive industries. Together with the ASEAN, EU, and US data, our study in Latin America adds to the growing body of global research on the importance of trademarks, enabling us to understand how economies and industries around the world are effectively integrating and leverage their IP. To update our previous Latin America study and the expansion from 5 to 10 countries, this will further shape our respective organization advocacy, communications, and resource initiatives in Latin America and the Caribbean. For INTA and ACP, this study has 2 key purposes: to raise awareness of trademarks and their value to a country's economy and benefits to companies, workers, and consumers. And the second, importantly, to promote trademarks among policymakers and guide their efforts in developing related legislation. As we explore the long-term economic and social implications of trademarks and related IP rights, it becomes increasingly important for both public and private sectors to scale up engagement on this issue, as well as support government efforts to further trademark and brand development and protection. So it gives me now a great pleasure to introduce Ignacio. We've heard all we had to hear about Ignacio's resume, but before we call Ignacio to speak up, I would like to ask Elizabeth Simpson to join me in formally giving the impact study to Ivo Gagliuffi, President of Indecopy, and we'd also like to thank Ivo for the support in the promotion and dissemination of this study. Thank you. Ignacio, thank you. Sí, y para presentar el estudio tendremos la participación de Ignacio de León. Ignacio es especialista en regulación de economía digital e incubación de empresas. Su experiencia profesional de 30 años se centra en políticas de competencia, comercialización de propiedad intelectual, desarrollo empresarial a través de tecnologías de la encriptación y blockchain, y estrategias para el desarrollo institucional. Actualmente es CEO de ePassport, una empresa de tecnología blockchain que desarrolla soluciones para el registro de propiedad intelectual. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo ocupando el cargo de especialista para el desarrollo del sector privado. Es PhD de University College de Londres. Posee una maestría en Economía Empresarial de la Universidad Francisco Marroquín, así como un LLM Master of Law de Queen's Mary College. Ignacio.
Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la amable presentación. Además de eso, quisiera, como es de rigor, pues extender un muy profundo agradecimiento tanto a CIPI como a INTA por haberme invitado para hacer una presentación de este interesante estudio con ustedes en el día de hoy. Quiero comenzar digamos, con un perfil de conversación más orientado hacia la razón económica que sustenta un estudio de estas características. Porque los resultados empíricos del estudio son súper interesantes, pero yo creo que incluso más interesante es la razón por la cual se acomete una investigación de este tipo. Los economistas solemos decir, cuando un mercado no está funcionando bien, que hay asimetrías de información que impiden el desenvolvimiento adecuado de ese mercado, porque unos agentes conocen más que otros y eso impide pues, que los intercambios se puedan dar de una forma fluida y siempre hay oportunidades de oportunismo por parte de unos agentes de la economía frente a otros. Eso suele ser, digamos, una explicación que trasunta muchas de las investigaciones sobre competencia, sobre antimonopolio, y siempre están presentes, digamos, dentro de la discusión. Pero lo que se pierde de vista en este tipo de análisis es que la información asimétrica o no asimétrica es un bien necesario dentro de los mercados. Es preferible contar con información sobre las características de los productos a no contar con ninguna información. En la penumbra de los intercambios, cuando no se conoce de dónde proviene un producto o cuál es el origen de ese producto, pues evidentemente se genera una interrupción del tráfico económico. Y soluciones como las de trazabilidad que se están dando actualmente en altas tecnologías, como es el caso de blockchain, precisamente tratan de mejorar lo que ya existe dentro del sistema, logrando una trazabilidad, digamos, de un producto desde su origen hasta su destino. La manera como las marcas aportan información es precisamente introduciendo una mayor cantidad de información respecto de la reputación de un producto, un servicio o un operador económico. Y eso, digamos, en sí mismo es un bien que favorece la diversificación, yendo hacia la literatura, digamos, básica de la economía. Se me viene a la memoria en este momento el capítulo 1 de Adam Smith, cuando habla de la división del trabajo. Bueno, la división del trabajo se consolida a través de la diferenciación en las reputaciones de los agentes que participan en el mercado. Y obviamente el derecho ha desarrollado a partir de, digamos, de una observación empírica, pero más bien intuitiva, no rigurosa, que esto es un bien necesario y por esa razón pues, hemos creado todo un sistema de diferenciación a través de marcas comerciales. Por otro lado, antes de hacer la presentación, quiero destacar que me parece muy importante el rol que una institución como ACIPI e INTA han, digamos, combinado en la financiación de este estudio, porque pone de relieve algo que a mí me parece fundamental de este tipo de asociaciones, y es que no solamente representan la oportunidad para un punto de encuentro anual donde se intercambia información y tarjetas de negocios, sino también se genera conocimiento que puede ir dirigido a la formulación de políticas públicas. Y esto es importante porque sucede que en el caso latinoamericano, y eso lo vi con mucha frecuencia cuando trabajaba en el Banco Interamericano, tenemos informaciones básicas sobre, por ejemplo, la preferencia que tienen emprendedores latinoamericanos por el uso de la marca como mecanismo de diferenciación competitiva, a diferencia de otras regiones del mundo donde existen mecanismos de protección de la propiedad intelectual preferidos que no son los de Latinoamérica. Por ejemplo, en América del Norte el patentamiento, que está muy desarrollado. En América Latina tenemos información básica sobre que las marcas constituyen quizás la forma más importante de protección de un producto y de la reputación de un individuo cuando participa en el comercio. Pero lo que no había hasta el momento,
Y además de eso contamos con otra información importante. Y esta viene de un estudio que yo hice en un libro que escribí en el año 2017 sobre secretos comerciales, que la estrategia competitiva más frecuentemente utilizada por empresas de mediano y pequeño tamaño tiene que ver con sacar el producto antes que nadie al mercado. No tanto depende de si el producto se patenta o de la complejidad. Ven ustedes, el primer indicador es salir primero al mercado y el segundo es defender el secreto comercial de ese producto. ¿Cómo se sale al mercado si no se cuenta con una marca comercial? Entonces, hay una razón de competencia o de competitividad, más que de competencia, de competitividad que está presente dentro de la evidencia empírica que se conocía. Lo que no estaba claramente desarrollado era una evidencia empírica que pudiera nutrir a los hacedores de políticas públicas sobre el impacto económico de la protección marcaria y por qué esto es importante. Y esa es, creo yo, la virtud que tiene precisamente este estudio. Este estudio hizo una evaluación del impacto económico de actividades intensivas en marcas en 10 países de América Latina. En el año 2016 comenzó con 5, después se extendió a 5 países más, los que están indicados aquí. Y en esta evaluación se tomaron en cuenta 3 preguntas centrales. Primero, ¿cuál es la incidencia de los sectores que utilizan marcas masivamente en la actividad económica de sus países? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Cuál es el impacto en el empleo y los salarios o las remuneraciones obtenidas como consecuencia de participar en sectores caracterizados por uso intensivo de marca? Y, en tercer lugar, ¿cuál es la importancia en el comercio internacional de esos países, de esos sectores que están caracterizados por un uso intensivo de marca? Y para hacer la evaluación se hizo una identificación de los sectores económicos que registran mayor intensidad en el uso de marcas, medidos en términos de marcas por unidad de empleo y marcas por unidad de ventas. Y sobre esa base se estructuró, digamos, una primera pieza del estudio que permitió hacer la evaluación de la participación de tales sectores en la actividad económica, en el empleo y en el comercio internacional de los países. O sea, se cruzó esta data para poder entonces sacar conclusiones. La metodología fundamentalmente utilizó digamos, el marco de referencia de clasificación de marcas establecido en la OMPI, NISA, y se cruzó esa información con información estadística de producción y productividad para entonces lograr hacer una comparación de los totales agregados en los sectores intensivos en marcas para cada uno de los indicadores elegidos. Los indicadores son estos que ya Elizabeth y David mencionaron en su intervención, los relacionados con empleo, Producto Interno Bruto, importaciones y exportaciones. Y a raíz de eso, ¿cuáles son estos resultados que se obtuvieron? Bueno, en línea general, uno puede observar varias cosas. La primera es, por ejemplo, que no hay una diferencia sustancial en el comportamiento de empresas que operan dentro de sectores caracterizados por un uso intensivo de marcas en América Latina frente a lo que acontece en otras regiones que se utilizaron como punto de comparación, como contrapunto, la Unión Europea y los Estados Unidos. Evidentemente hay diferencias en cuanto a cada uno de los países latinoamericanos dentro de sí. Hay países que tienen una oferta de productos, digamos, más concentrados en sectores que usan intensivamente marcas y eso obviamente pues hace que en esos países los indicadores de resultado con respecto al estudio sean distintos de aquellos que no utilizan ese tipo o que no están frecuentemente comercializando en sectores que utilizan intensivamente marcas. Pero eso ya pone de relieve una conclusión importante y es que en esa medida uno puede claramente apreciar la correlación que hay entre el uso intensivo de marcas y el crecimiento económico de un país
o el crecimiento del empleo en términos de remuneración de salario, o el mayor uso de un porcentaje, digamos, de valor en las exportaciones con respecto a productos que tienen marca frente a los que no. Y es a eso entonces que el estudio se dedica específicamente, a hacer un desglose de cada uno de esos componentes, digamos, de evaluación. Esto les da una medida integral. Esta lámina lo que busca es hacer una medida integral del promedio de América Latina. De nuevo, tengan en cuenta que en 10 países que se evaluaron, hay países que son más intensos en el uso de marcas que otros que no lo son tanto. Ahora, si uno examina, por ejemplo, el impacto en el Producto Interno Bruto para el promedio de América Latina, se da cuenta de que en estos sectores que son intensivos en marcas comerciales, en América Latina frente al resto del mundo, el porcentaje es un poco menor. En Europa es casi 36%, en Estados Unidos casi 35% del Producto Interno Bruto, ¿se entiende? En América Latina es el 22%. Esto puede tener como origen, digamos, la explicación de que en América Latina fundamentalmente los productos, digamos, que se comercializan con marca suelen ser, en proporción a lo que sucede en Estados Unidos o lo que sucede en Europa, suelen agregar menor valor dentro del Producto Interno Bruto porque, por ejemplo, la economía, las economías de los países latinoamericanos tienen un componente elevado de informalidad laboral y eso tiene un impacto en la producción de valor dentro de este tipo de oferta exportadora. También el hecho de que la oferta exportadora sea en muchos de los países latinoamericanos oferta de bienes básicos, de productos básicos, de exportaciones de materia prima, que por lo general no suelen utilizar una diferenciación marcaria, sino que digamos, su comercio no depende de ello, no depende de la diferenciación marcaria, tanto como de el precio del producto como un commodity internacional. Entonces, es interesante porque uno puede apreciar que la estructura económica de los países de América Latina de alguna manera repercute en contra frente a lo que uno observa en otros países donde hay mayor valor agregado en las exportaciones y por lo tanto el uso intensivo de marcas en esos sectores suele repercutir de una manera más importante en el Producto Interno Bruto. Ahora, vean ustedes, interesante, en el caso de remuneración del empleo en sectores que tienen uso intensivo de marcas, en realidad no estamos por debajo de Estados Unidos. E incluso hay países que llegan a tener hasta un 36%, que es el caso de Costa Rica, si no me falla la memoria en el estudio, tienen una alta remuneración, digamos, el trabajo que se desarrolla en sectores que tienen alto uso de marcas, que son uso intensivos de marcas, frente a los que no. Y en cuanto a exportaciones e importaciones, se observa nuevamente una diferenciación. En este caso, los sectores intensivos en marcas contribuyen menos a las exportaciones e importaciones de América Latina que en los de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto tiene que ver nuevamente con lo que indicaba antes sobre el tipo de oferta de productos que suelen exportar a los países latinoamericanos frente a los que, digamos, los productos de mercados desarrollados donde hay una diferenciación mucho mayor, no son tanto commodities, sino más bien productos manufacturados que tienen uso intensivo de marcas. En la comparación que se realizó, uno puede observar que hay una importante coincidencia de clases seleccionadas como intensivas entre países, es decir, que los sectores que aparecen indicados acá, marcados en rojo, tienen una correspondencia similar, digamos, en cada uno de los países que fueron examinados en cuanto a digamos, al tipo de sector que se considera uso intensivo de marcas, y eso da una idea de que en América Latina pues hay una asimetría en cuanto a ese tipo de clasificación,
Sin embargo, el desempeño final que este tipo de sectores tiene en los ejes que vimos anteriormente difiere de una manera importante según el tipo de país o economía que se está examinando. Por otro lado, hay sectores nuevos con mayor dinamismo de crecimiento asociados a la inversión o al comercio internacional que muestran mayor intensidad en el uso de marcas en los países seleccionados. Y esto tiene que ver también con el estudio en este sentido, lo que trata es de dar una visión de perspectiva, una visión dinámica de cómo el uso de las marcas se tiende a intensificar más a medida que un sector se va volviendo cada vez más complejo y va abandonando su naturaleza, por decirlo de una manera extrema, de commodity a la de un producto con una clara diferenciación. Y aparecen los porcentajes digamos, de repercusión en cada uno de los países evaluados, y ven ustedes como, por ejemplo, en Guatemala el impacto sobre el empleo de usos de sectores intensivos en marcas es muy pequeño comparado con lo que uno puede decir, por ejemplo, en Chile. Esto quiere decir que en estos mercados, en mercados como el guatemalteco, la proporción digamos, de bienestar que reporta el uso de marcas es comparativamente menor que en el caso de un país como Chile. Hay una diferencia notable allí y la diferencia tiene que ver, entre otras cosas, con, como señalé anteriormente, la gran informalidad que existe. En el caso de Guatemala excede el 50% de la fuerza laboral. Igualmente, como lo que se llama el premio salarial de los sectores intensivos en marcas, es decir, el plus, la adición de valor que tienen estos salarios por estar, digamos, operando en sectores que utilizan mucho marca. Aquí sencillamente da una visión comparativa de los tres escenarios comparados de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea respecto de cada una de las variables que se examinaron, que ya vimos anteriormente de manera segmentada. Y para indicar que la comparación de resultados que hay también, este es otro punto que hace el estudio, que me parece especialmente interesante. Como les dije inicialmente, el estudio parte de la premisa, o partió, mejor dicho, de una muestra de estudio circunscrita a 5 países en el año 2016, que luego se extendió al 2019. Y lo interesante es que para este proceso de evaluación sobre los resultados del estudio del 2019 y los del 2016, perdón, y los del 2019 ampliado, en realidad hay una coincidencia grande en cuanto a las variables que se consideraron, es decir, el impacto de uso intensivo, de sectores uso intensivo de marcas en el empleo, en el valor agregado y en los salarios. Las variables no cambian prácticamente. Esto es interesante porque pone de relieve que el crecimiento de estos sectores uso intensivos en América Latina está, digamos, no está creciendo en una rapidez importante, pese a que alrededor del mundo se están produciendo fenómenos de disrupción tecnológica que están acelerando este proceso de cambio. Entonces hay una especie de rezago, se percibe una especie de rezago en cuanto a la posibilidad de diversificación que se puede dar en estos sectores. Y como les digo, esto es un hallazgo que a mí me parece interesante desde el punto de vista de lo que el estudio reporta como insumo para la formulación de políticas públicas en este tema. Las conclusiones del estudio fundamentalmente están indicadas de la siguiente manera. En primer lugar, los sectores intensivos en marcas son segmentos de crecimiento en América Latina. Estos son los mismos sectores donde las marcas son importantes. Es decir, que hay una correlación positiva. Una correlación significa cuando se relacionan dos variables y se mide cuál es el nivel de relacionamiento que hay y cómo se comportan a lo largo del tiempo. En el caso de América Latina se observa que digamos que hay una evidente
aportación positiva de las marcas en el crecimiento económico de América Latina, porque ellas reportan más que otros sectores no tan uso intensivo de marcas en el Producto Interno Bruto. Y que además se trata de los mismos sectores donde las marcas son importantes, ¿no? Es decir, no se trata de los commodities, se trata de los sectores donde hay una diversificación. En segundo lugar, a medida que la economía se aleja de los sectores primarios hacia una economía mixta o desarrollada, las marcas registradas y las marcas se vuelven más importantes, que ya es algo que comenté. Y en tercer lugar, dada la importancia de las marcas registradas y las marcas para la economía y la sociedad civil, cualquier medida regulatoria que trate de frenar esa dinámica de diferenciación puede tener problemas. Es decir, cualquier regulación que imponga la condición de sector genérico o de intercambio genérico de productos donde podría haber una diferenciación, inevitablemente atenta contra todas estas variables que vimos anteriormente, contra el mayor proporción de incremento en el Producto Interno Bruto, mayor reporte de ingresos en cuanto al salario y mayor participación dentro del comercio internacional, tanto de importación como de exportación de estos servicios. Y esto me parece que también es sumamente relevante como señal clara al hacedor de políticas públicas para que vea con mucha cautela cualquier intento por separarse, digamos, de la dinámica natural de los mercados que tienden cada vez más hacia una mayor diferenciación. Y bueno, con esto, digamos, creo que hago un resumen bastante apretado, pero ya me pasé del tiempo por lo que estoy viendo, así que no fue tan apretado después de todo. Muchas gracias y estoy a la orden para cualquier comentario o pregunta. Gracias, Ignacio, por su excelente comentario sobre ese importante estudio de ACIP e INTA. Y a mí me gustaría dar la palabra a Ivo para hacer algunos comentarios, una vez que ya vi que tuve la curiosidad de abrir el estudio y hacer una rápida análisis de él. Muchas gracias. No se preocupen, sé que todos están con hambre. 3 ideas fuerza. He tenido que entender, estudiar el informe en los 15 minutos, así que espero no fallar con las conclusiones. Primera, correlación evidente positiva entre más marcas, más bienestar económico y social. Segunda idea fuerza, el estudio va a ser muy útil para las agencias de propiedad intelectual para identificar justamente oportunidades de mejora, muy concretos. Ideas que estamos teniendo en consideración. En el caso del Perú, yo veo con preocupación que estamos solamente en 15 de 44 sectores con intensidad en el uso de marcas. Tenemos que transversalizar aún más hacia los otros sectores. Pero el gran reto del Perú, utilizando como insumo este informe, va a ser para el tema de los policy makers. En policy making veo 3 temas que vamos a poder aprovechar. El primero, en 3 frentes. Primer frente, promoción. En lo que es promoción nos queda claro que vamos a tener que intensificar la cantidad de educación, de información que tenemos que trasladar a todos los sectores económicos. Me refiero no solamente a medianas y gran empresas, sino principalmente a pymes y personas naturales, porque el Perú es un país de emprendedores. 98.5% de las empresas o emprendimientos son personas naturales y pymes. Solo un 1.5% es mediana y gran empresa. Así que sabemos claramente hacia dónde enfocar la educación en propiedad intelectual. Para eso tenemos una plataforma de propiedad intelectual, el Indecopi gratuita, y las EPIs, que son nuestros equipos de ataque en regiones. Pero también tenemos que reducir las tasas y estratificar las tasas dependiendo del tipo de solicitante. Y para ello vamos a utilizar la digitalización para reducir los costos en el propio Indecopi y trasladarlo a los usuarios y así generar más registros de marcas. Segundo frente, persuasión. Uno lee pues el informe y se da cuenta que uno de los grandes flagelos o problemas que tiene toda la región latinoamericana es la informalidad. El nivel de informalidad genera una brecha que no nos va a permitir mejorar. Ese 53% que está viéndose a nivel de promedio, la brecha se va a poder cerrar con propiedad intelectual. Pero hay que ser conscientes que cuando uno habla con los empresarios latinoamericanos, consideran que el hecho de registrar marcas o patentes los hace cruzar las líneas a la formalidad.
Y la formalidad puede generar una serie de cargas impositivas, tributarias, laborales, que lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a asumir, pero tenemos que impulsar a que eso ocurra. Así que va a ser el trabajo más difícil, la persuasión para cerrar la brecha de esa economía sumergida a través de la propiedad intelectual. Y el tercer y último frente, evidentemente, la reacción, el enforcement. Tenemos que seguir transmitiendo ideas claras de principio de autoridad por parte de las agencias de propiedad intelectual, dando cautelares muy rápidas, con procedimientos muy ágiles y con sanciones muy drásticas. El mensaje tiene que ser muy potente. ¿Para qué registro una marca si el Estado no me la va a proteger? O si me la va a proteger tarde, justicia que tarda, no es justicia. Una reflexión final, quizás un poquito provocadora, pero que las agencias de propiedad intelectual nos la hacemos todo el tiempo. Escuchamos a veces que quieren más marcas o más patentes. La pregunta en nuestro caso es, ¿queremos más cantidad o queremos más calidad? Cuando uno ve el informe, la conclusión que uno puede llegar es que necesitamos ambos, tanto cantidad como calidad. ¿Cantidad para qué? Para cerrar la brecha de informalidad del 53%. Solo la cantidad va a permitir transformar esa economía informal en una más formalizada. Pero al mismo tiempo calidad, porque solo la calidad va a permitir mejorar los indicadores de empleo de valor agregado, que el Perú tiene 8% en empleo, 10% en valor agregado, y solamente con calidad nos va a permitir disparar los drivers económicos. Muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por el informe, lo recibo como un honor por parte de nuestra Agencia de Propiedad Intelectual Peruana, y tengan por seguro, INTA, ACIPI, que lo vamos a utilizar de una manera muy intensa y muy profesional. Gracias y felicitaciones por este tan interesante reporte. Bueno, gracias a todos y por el adelantado de la hora doy por concluido el panel. Muchas gracias a David, a Ivo y a Ignacio.